Citan Mateo 27, versículos 9 al 10, mencionando una profecía. Recordar que el Evangelio según San Mateo Ya. es uno es uno de los evangelios más ricos en porciones bíblicas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, y muy acertado. Entonces cita una profecía y la alude a Jeremías, pero cuando vamos a Jeremías no encontramos la profecía en Jeremías, sino que la profecía específicamente se encuentra en Zacarías 11, del 12 al 13. ¿Cómo podríamos explicar esa inconsistencia ¿Cómo literaria? conciliar eso? Sí, señor. Hay dos posibilidades. Una, que la profecía de Zacarías, siendo uno de los profetas menores, se le haya ubicado a Jeremías por imagen. Y les voy a colocar ejemplos. Aclaro, esto es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. 150 capítulos tiene el libro de los Salmos. ¿Y los lectores qué dicen? Los Salmos de... David. Pero los escribió todos David. No, porque se le da preponderancia a David. Porque era la figura. Porque era la persona más creíble. Incluso están los Salmos de Coré. Y usted sabe que a los hijos de Coré se los tragó la tierra. Pero aparecen en los Salmos de David. Porque tienen un gran contenido y quien lea algo de David, sin duda alguna, está conectado con el dulce cantor de Israel. Les voy a colocar otro ejemplo. Del mundo secular, y yo lo digo porque yo lo estudié. Yo estudié la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mi doctorado fue en filosofía de la religión y me tocó estudiar a Aristóteles y a Tomás de Aquino. Así que a mí me tocó leer la Suma Teológica de Tomás de Aquino y algo más, la Suma contra los Gentiles, que también se le adjudica a Tomás de Aquino. O sea, fue su tesis de doctorado. Sí, señor, son 50 tomos. Pero cuando uno comienza a investigar, descubre que él difícilmente escribió 10. ¿Por qué los otros 40 aparecen ahí? Bueno, porque hubo otros pensadores, otros filósofos, y la religión tomasista, para darle credibilidad a toda su filosofía, le colocó un rótulo que se llamaba Tomás de Aquino, que fue llamado el Santísimo Doctor. Entonces muchos filósofos se metieron bajo esa sombra para que la gente los leyera y para que la gente los creyera. Para que tuviera mérito. Claro. Hay otra historia muy importante relacionada con los escritos del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. ¿Por qué aparecen los nombres del escritor al principio y no al fin? Cuando uno hace una carta, hace el saludo, hace la argumentación y al final coloca la firma. ¿Cierto? Incluso cuando se manejaba el telégrafo, yo envié telegramas. Yo también Eso alcancé. quiere decir que estoy viejo. ¿Sí? Claro. Bueno. Entonces uno decía, salud mamá, estoy aliviado. Carlos. Siempre iba el nombre ¿a dónde? Al final. ¿Por qué aparecen en la Biblia primero los nombres y después el contenido? Porque según Lucas capítulo 1, encontramos que con la muerte y la resurrección de Jesús surgen cualquier cantidad de escritores, unos a favor, otros en contra, otros dañando el verdadero contenido del objetivo de Dios a través de la obra de Jesús. Y entonces Lucas hace una investigación para poner las cosas en orden, buscando con ello que Teófilo no se fuera a extraviar de la verdad. Entonces, esa cantidad de escritos podían alterar la estructura doctrinal de los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí en las Escrituras? ¿Qué es lo que se cree que se dio? Bueno, Pablo dijo, caramba, hay un boom de escritores que hablan basura, que la resurrección no es una realidad, que lo que hay es reencarnación,
que a Jesucristo no fue que resucitó, sino que se lo robaron. Y hacen un comentario y al final se firman. Pues yo no voy a permitir que la iglesia lea un viaje de basura sin saber quién es el escritor. Entonces que el lector, desde el momento que coja el texto, sepa quién. Porque no es lo mismo yo abrir la Biblia y encontrar primera carta de Pedro, que leer la Biblia, abrir la Biblia y encontrar libro, hagamos una introducción, vayámonos por decir así a el libro de Enoc, que es un apócrifo, que sin duda alguna su firma fue al final. Entonces, cuando yo veo el libro de Enoc, que desde el principio carece de una fidelidad apostólica, pues yo lo voy a leer como literatura, mas no como palabra de Dios. Pero si al contrario leo que es un escrito de Pablo, no lo voy a leer como literatura, lo voy a leer como palabra de Dios. Entonces se cree que buscando la salud espiritual y doctrinal de los cristianos, por eso fue que comenzó entonces a aparecer primero el nombre del escritor, para que el creyente al leer encontrara que no estaba leyendo basura. Pues la costumbre era que se hacía el argumento y al final se firmaba. Aquí la firma va primero y el argumento después. Finalidad, que cuando alguien vaya a leer el libro, sepa de antemano de quién es, para que no resulte, como dice el dicho vulgar, comiendo cuento. ¿Está claro? O sea, podemos resumir entonces la respuesta a la pregunta en que Zacarías está bajo la sombra del nombre de Jeremías, siendo él el profeta más prominente del Antiguo, o siendo un profeta mayor y Zacarías un profeta menor. Esa pregunta alguna vez, pero lo que pasa es que como son tantas y a veces uno lee tanta, pero hay que hay unos textos de crítica contextual, yo le he hablado donde dicen tal cual lo que dice el hermano Carlos, pero pues ellos utilizan otro argumento. La referencia a los profetas, como estaba hecha en rollos, en ocasiones se mencionaban a los más prominentes y ahí se incluían los textos de otros. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces el más prominente es Jeremías, que tiene 2. Claro. Y ahí entonces como que abajo, en ese sistema de escribir, aparecía lo de Zacarías. Entonces, que uno de los críticos dice que factiblemente fue eso. Hay quienes dicen que hay un texto que es muy conservado, que es el siriaco, que en ese no aparece el nombre del escritor, sino dice solo profetas. O sea que sí tiene todo el sentido lo que el hermano Carlos dice. Es decir, no es una contradicción lo que sucede en Mateo, es un recurso literario que se usa, y no solamente en Mateo, sino que en Marcos también. Marcos también lo usa. Recordemos que los evangelios sinópticos vienen siendo Mateo, Marcos y Lucas. O sea, y comparten información. Marcos 1 hace una referencia a Isaías, que no es de Isaías, sino que es de Malaquías, por ejemplo. O sea, es un recurso literario que se hace, no es una contradicción bíblica. Hay un libro que titula ¿Cómo nos llegó la Biblia? Es muy importante leerlo. Sí. No, mire que lo que usted dice, en serio, cuando uno intenta, y no por desligarse del contenido netamente espiritual que tiene la Biblia, sino que de veras la Biblia ha sido tan criticada que ha sido sujeta a unos abordajes que buscan negarla desde el punto de vista histórico. Y a la única conclusión que llegan es que no hay forma de encontrarle una falla desde el punto de vista histórico, porque eso está probado hasta la cabalidad, hasta pues lo más profundo, en el sentido de que la Biblia en sí misma no se contradice, que factiblemente sea el elemento al que alude el que pregunta, es bueno, miren, si ven que la Biblia se contradice, y lo cierto es que no, ni siquiera ellos, que son los que han buscado encontrarle un fallo, se lo han logrado encontrar. Y que si de esa forma particular que el hermano Darwin lo plantea, que creo yo que es la intención de la pregunta, ¿cierto? Podríamos decir que la Biblia, que ha sido el libro más traducido y más editado, si
si se considera que hay algún error en el libro, se pudiera corregir, ¿verdad? Tratando de explicar la inerrancia de las escrituras, pero realmente no lo ocultamos porque no es un error, sino que tiene una lógica explicación salida de las mismas escrituras, no es una respuesta que nos saquemos como de la manga, ¿no? Sí, la historia a mí me parece que es un libro muy bueno, pero pues difícil de leer, una evidencia que exige un Que exige veredicto de Josh McDowell. La historia detrás de eso es cuando se encuentra con su compañera en esa asamblea, ellos como Sí. representante, y él la intenta confrontar y ponerla en ridículo, y ella le dice, no, intente demostrar que no. Y él lo único que se da cuenta No, es que y lo que que- la y chica que- le dice es la verdad. Y hablando de Lucas, No, Josh pero- McDowell lo pone ahí como uno de los mayores historiadores que en la historia han existido por la investigación que hizo. El hermano Es que Carlos es un estaba explicando eso. investigador. Es un Eso investigador. él lo ha dicho. Y el video de un escritor prominente de nosotros, el de San Bernardo del Viento, el que era de RCN, Ujú. Juan Josaín, Juan él Josaín. dice públicamente, le hacen la pregunta que cuáles son los libros que uno no puede dejar de leer. Él dice, bueno, esa es una pregunta, pero ¿cuáles son imprescindibles? Y dice la Biblia. Biblia. Y habla de los evangelios. Y dice, él lo aclara desde el punto de vista histórico. Periodístico. Ujú. Es, Porque es él un hecho Comunicador histórico. social. Hecho histórico. Entonces, eso sí es innegable. Vea, es muy importante lo que está haciendo aquí porque enriquece. Pero mire que una vez se le acercaron a Jesús y le dijeron pues que San Juan capítulo 4 del verso 2. Ustedes encuentran que se le atribuye a Jesús algo que él no hace con respecto al bautismo, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Haciendo una comparación acerca de los otros que bautizaban al otro lado. ¿Por qué tomo el texto? Simplemente para decir que en muchas ocasiones se utiliza la figura más importante para, bajo ella, ubicar textos que son muy importantes y más para la cultura hebrea, haciendo de que quien lea sea cierto que el que escribe es una persona de un gran reconocimiento. Y es pues la forma como nosotros pudiéramos tratar de ayudar a quien tiene la inquietud, partiendo de casos simples, como los salmos de David, que no fueron todos de David. ¿Ya? Y como acabamos de escuchar aquí, aclaro, es una manera de nosotros explicar, pero en la Biblia no aparece un texto que diga, Julano sí lo escribió, o Julano no lo escribió.